Lo que está ocurriendo en nuestro país con motivo de la implementación de la reforma judicial es indignante por decirlo menos, por el lado que le quieras ver. Lo que ocurrió el sábado anterior al día en el que estoy grabando este episodio del podcast, vimos al Senado de la República convertido en una casa de apuestas en donde por una tómbola más de la mitad de los juzgadores, de las juzgadoras del Poder Judicial de la Federación en activo, perdieron sus empleos de un momento a otro. No tengo palabras para expresar lo indignante que esto me resulta. No tengo forma de expresar un poco de empatía, un poco de solidaridad hacia las juzgadoras, los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, hacia sus equipos que en este momento vieron perdidos sus empleos o los ven en un muy grave peligro. Realmente no tengo forma de expresarles mi solidaridad, pero justamente por eso, en un intento muy torpe quizá de hacerlo, compartí mi propia historia en el episodio anterior de este podcast, porque creo que entre nosotros, quienes nos dedicamos a la profesión jurídica, tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que darnos aliento unos a otros. Y soy un convencido de la veracidad de esa frase que dice que en los tiempos de crisis surgen las oportunidades, porque a mí me ha pasado, yo he vivido esa circunstancia y por eso la quise compartir con todos los colegas, con todos los profesionistas del derecho, pero muy especialmente con quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Y precisamente por eso, siguiendo esta línea, hoy quiero platicar un poco sobre qué puede depararle al futuro profesional de las juzgadoras, de los juzgadores, de las secretarias, de los secretarios de acuerdos, que por un capricho tomado en las cúpulas de poder, se están quedando sin empleo. Las oportunidades son muchas, el derecho es una profesión tan noble que da muchísimo para ejercerse, así que si quieres conocer un poco sobre las opciones que identifico y que puede haber, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro. Con ustedes, Gibran Miguel. Colega, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, formador de abogados, y te doy la bienvenida a Secreto Profesional, el podcast de y para quienes practicamos el derecho y deseamos ejercer la profesión con eficiencia y con prosperidad. Aquí, en Secreto Profesional, hablamos sin poses para compartir entre nosotros consejos y técnicas para potenciar nuestra carrera como abogados, para monetizar nuestro conocimiento jurídico, gestionar nuestros despachos y para fundar e impulsar nuestra propia firma legal. Y como te decía en el teaser, hoy te quiero platicar un poco sobre las opciones que yo alcanzo a notar, que yo alcanzo a ver, que pueden existir desde el punto de vista estrictamente profesional para juzgadoras, juzgadores, para magistradas, magistrados, jueces, para juezas, secretarias, secretarios de acuerdos, incluso para actuarias, actuarios, lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten y manden. Estamos viviendo un momento de profunda crisis constitucional, estamos viviendo un momento sumamente delicado, como decía al inicio de este capítulo, no tengo palabras para decir, para expresar lo grave que es esta situación, pero el tema de este capítulo es justamente el contrario, no es venirnos a quejar, no es venirnos a hacer mártires, al contrario, es tratar de buscar alguna solución, alguna forma de qué hacer con nuestra carrera, con nuestra profesión, cómo podemos continuar ejerciendo el derecho si ya no vamos a ser jueces o magistrados o si ya no vamos a trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Y antes de que empecemos a hablar de este tema, quiero hacer dos puntualizaciones que yo considero muy importantes. Quiero hacer dos precisiones respecto de este capítulo y de lo que vamos a hablar. La primera es, ya te había yo platicado, colega que se dedica al Poder Judicial de la Federación, que trabaja en el Poder Judicial de la Federación, en algún episodio anterior, que no dejes que te critiquen, no dejes que te digan lo que tienes que hacer, no dejes que te afecten las burlas y los comentarios hirientes que abundan allá afuera, que abundan en redes sociales.
no tienes por qué hacer caso de las críticas. Nadie más que tú sabe la realidad que estás viviendo al interior de tu casa, al interior de tu oficina, al interior de tu propia mente y de tu corazón. Solamente tú conoces tu propia realidad y solamente tú sabes lo que tienes y que puedes hacer. Así que, si quieres seguir en el Poder Judicial de la Federación como secretaria, como secretario, si quieres seguir ejerciendo el derecho, si ya no quieres hacerlo, si dices hasta aquí llegó y es momento de tirar la toalla, está bien. La decisión es 100% tuya y nadie tiene más conocimiento de por qué la estás tomando que tú. Y en cuanto a la segunda puntualización, antes de que empecemos a hablar de este tema, si eres de esas personas que nada más se la pasan criticando y están hablando de política todo el tiempo y están escupiendo veneno en redes sociales y no se dedican a otra cosa más que a vanagloriarse por los triunfos de su expresidente y de que es un honor estar con Obrador y todas esas pendejadas, perdón que lo diga, neta no te quiero aquí. Ya, úchale, ya, vámonos. A lamer botas a otro lado, por favor. Este no es tu podcast, este es un podcast en donde nosotros, los abogados, que queremos hacer las cosas bien y que estamos dispuestos a partirnos la madre por nuestra propia carrera, por nuestra profesión y sobre todo por nuestro país, queremos aprender algo y queremos compartir experiencias. Así que a tirar hate a otro lado, a andar vanagloriando los logros de un gobierno a otro lado, este no es tu lugar. No te quiero aquí. Úchale, ¿ok? Si me dejas algún comentario de esos, la neta sí te voy a bloquear. Así de sencillo, ¿sale? Entonces, a ver, me espero a que te salgas. ¿Ya? Me espero, en serio. ¿Ya? Sale. Bueno, a ver, entonces ahora sí ya. Ya estamos nada más los abogados, ¿verdad? Y ya estamos nada más los abogados que sí queremos hacer bien las cosas, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a platicar de este tema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sigue después de la tómbola? Y lo primero que te quiero platicar es, pues vamos a hablar de las prohibiciones. Vamos a hablar de las prohibiciones que tienes enfrente como trabajador del Poder Judicial de la Federación al momento de tratar de buscar alguna manera de ejercer el derecho. Yo he encontrado hasta este momento 4 prohibiciones en total, 4 que las vamos a poder ir sacando, las vamos a poder ir desmenuzando y las vamos a ir eliminando poco a poco. Afortunadamente, como toda buena prohibición, pues una prohibición es una excepción a la regla general de que nosotros, los particulares, podemos hacer todo aquello que no tengamos expresamente prohibido. Si no lo tenemos expresamente prohibido, lo tenemos implícitamente permitido. Y esa es la regla general a través de la cual se rige todo el derecho privado. Y por lo tanto, cualquier prohibición que nosotros encontremos en la ley, pues es una excepción a esa regla y, siendo una excepción, pues es de aplicación estricta. Se tiene que aplicar de tal manera que solamente se entiendan comprendidos aquellos casos que expresamente refieren las mencionadas normas. Artículo 11 del Código Civil Federal. Es un codigazo, por cierto. Pero bueno, tenemos que entender todas estas prohibiciones a la luz precisamente de esta idea, de esto es una regla de excepción y por lo tanto la aplicación es súper estricta. Entonces vámonos a la primera y a la más pues sencilla que yo tengo identificada. Primera prohibición. Está contenida en el artículo 2585 del Código Civil Federal. Ya, ahí tú buscarás el Código Civil local que te aplique en cada caso. Estoy hablando de México solamente y se refiere a quienes no pueden ser procuradores en juicio. Está hablando del mandato judicial y la fracción segunda del artículo 2585 del Código Civil Federal dice que no pueden ser procuradores en juicio los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia en ejercicio dentro de los límites de su jurisdicción. Entonces, volvemos al punto. Esto es aplicación estricta. Entonces, si ya no estás en ejercicio, ya lo hiciste. Si no estás dentro de los límites de tu jurisdicción o de donde trabajaste, donde ejercía su jurisdicción el órgano al que pertenecías, pues entonces ya la hiciste. No tienes mayor problema. Esa es una prohibición muy sencillita, muy rápida, que la podemos dejar de lado pues prácticamente en automático. Vamos a la siguiente.
La segunda es la Ley Federal de Austeridad Republicana. Una ley, perdón que lo diga, ya dije una grosería al principio, entonces ya voy a decir otra. Una ley bastante pedorra que afortunadamente ya fue declarada inconstitucional, por lo menos en el aspecto que nos interesa en este episodio de este podcast. Ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente en abril de 2022, si mal no recuerdo, porque atenta en contra de la libertad de trabajo reconocida por el artículo 5 constitucional. En su texto original, la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe a los ex servidores públicos de mando superior a ocupar puestos en empresas que hayan regulado o supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada por al menos 10 años. La verdad es que esto ya está fuera de todo problema y yo la verdad es que no le veo mayor impedimento por aquí. Así que pues ya llevamos 2 y yo sigo viendo que tienes vía libre para seguir ejerciendo el derecho sin mayor problema. Vamos ahora a la tercera prohibición. Ahora nos vamos al artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí sí amerita un poquito más de análisis, porque es una ley que está vigente, es una ley que se encuentra operando y que creo que aquí sí podemos tener problemas si no tenemos el debido cuidado. Este artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe a los ex servidores públicos obtener ventajas o beneficios privados de la información privilegiada a la que hayan tenido acceso con motivo de su función. Entonces, y esta prohibición dura 1 año. Entonces, si la nueva actividad a la que te vas a dedicar implica la sola posibilidad de que obtengas alguna ventaja o algún beneficio privado con la información que tenías antes, ojo, puedes incurrir en alguna responsabilidad. Además, los particulares, como por ejemplo un despacho de abogados, también pueden incurrir en otra falta administrativa, en otro delito, que es la contratación indebida de ex servidores públicos. ¿En qué consiste? Pues en que no puedes emplear a ex servidores públicos que hayan tenido acceso a información privilegiada para beneficiarse en el mercado o para colocarse en una situación ventajosa frente a sus competidores. O sea, ya saben, el típico despacho que contrata a un ex magistrado, a un ex ministro y utilizan esta fórmula que a mí la verdad es que me parece completamente inútil, de off-counsel, ¿no? O sea, es un consejero independiente, pues sí, pero lo estás contratando, mi chavo, y estás aprovechándote de su nombre para obtener una ventaja en el mercado. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido es el uso de información privilegiada. Entonces, aguas con eso nada más. Hay que tener mucho cuidado. Estas prohibiciones duran 1 año y aquí sí, pues a partir de que salgas, a partir de que dejes tu cargo, a partir de que concluya tu nombramiento al interior del Poder Judicial de la Federación, pues tendrás una prohibición de 1 año para ejercer. Pero ojo, para ejercer utilizando esa información privilegiada. Pero, insisto, si no vas a echar mano de esa información privilegiada, si te vas a dedicar a algo que no implique el uso de esa información, tienes completamente abierta la vía de a qué te puedes dedicar, de qué manera puedes ejercer el derecho. Y vámonos finalmente a la última de las prohibiciones. Esta ya es un poquito más compleja porque además es la única de rango constitucional. Vámonos al artículo 101 de nuestra Constitución, tal como quedó reformado a partir del 15 de septiembre de 2024, que, híjole, quedó re feo el artículo, pero bueno, no es la primera vez que un artículo de la Constitución queda todo feo a la hora de que se reforma. Nuestra Constitución tiene hasta faltas de ortografía, así que pues que no nos sorprenda nada. Y menos pues viendo quién hizo la reforma. Digo, seamos completamente sinceros. Entonces vámonos al artículo 101. Vean ustedes cómo quedó. Dice el segundo párrafo del 101. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministra o ministro
de la Suprema Corte, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial o del Tribunal Electoral no podrán dentro de 2 años, después de la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, a ver, está todo feo, está todo mal redactado. Primero, no está hablando de jueces de distrito, ¿eh? Se les olvidó. Después lo mete en la siguiente parte de este segundo párrafo. Ahí sí ya menciona las juezas y jueces de distrito. Pero en principio, así, el primer enunciado no contiene jueces de distrito. Y como esto se tiene que interpretar como una regla de excepciones de aplicación estricta, pues entonces, jueces de distrito, ya estamos fuera de esta prohibición. Secretarias y secretarios, actuarios, están fuera completamente de esta prohibición, o yo lo entendería de esa manera. Ahora, está hablando de retiro. Es 2 años siguientes a la fecha de retiro, pero si no te retiras, sino que termina tu nombramiento por alguna otra causa distinta del retiro, creo que ya no entraste en la prohibición. O a lo mejor le estamos buscando 3 pies al gato, no lo sé. Yo interpretaría la palabra retiro de manera estricta. Y la prohibición consiste en actuar como patrono, abogado o representante. Ahí ya se les olvidó el lenguaje incluyente. Ya nada más hablan de patronos, abogados o representantes. Ya no dice patronas y patronos, abogadas y abogados. Pues, ¿no? Si van a usar lenguaje incluyente, ya háganlo bien. Pero bueno. La prohibición consiste en actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. O sea, que si es ante cualquier otro órgano del Poder Judicial, local, por ejemplo, no sé, pues entonces ya no hay prohibición. Ok, bueno, sí, me vas a decir, pues es que todo litigio tarde o temprano va a terminar en amparo. Pues yo espero que no. Yo espero que a partir de esta reforma, la justicia local se ponga las pilas y se conviertan en los terminales, en los juzgados, en los tribunales terminales que están llamados a ser. Y si no, bueno, pues de todos modos ya ves cuando tu asunto llegue a amparo, ahí ves qué haces. Pero por lo pronto, pues claro que puede ser patrona o patrono, abogada o abogado, representante en cualquier proceso ante cualquier instancia distinta del Poder Judicial de la Federación. Y luego, aquí, primero se les olvidan los jueces de distrito y luego sí se acuerdan de ellos. La segunda parte de este artículo dice, para el caso de magistradas, magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, este impedimento aplicará respecto del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo. Entonces, ok, pues es nada más para el circuito. Pues si te cambias de circuito ya no hay ningún problema. Si te vas para otro lado a ejercer, ya no vas a tener ningún problema. Y aquí me vas a decir, oye, es que están hablando de dejar el cargo. Entonces, dejar el cargo permite que entonces la palabra retiro se interprete de una forma extensiva. Yo creo que no, yo creo que es al revés. ¿Por qué? Pues porque es la forma más adecuada de interpretar este precepto a la luz del artículo 5 constitucional que establece la libertad de trabajo. Así que, pues bueno, aquí están las prohibiciones. Estas son. Aún la propia prohibición constitucional creo que es muy laxa. Creo que tienes la vía completamente abierta para ejercer el derecho, para seguirte dedicando a lo que te gusta, a esta profesión que tú libremente decidiste estudiar y escoger y ejercer y que tiene muchas posibilidades. Así que vamos a ver, yo solamente te puedo dar algunos consejos, algunas ideas de qué es lo que tengo o qué es lo que yo haría si me encontrara en una situación similar a la tuya. Estoy tratando de ser empático, pero sé que jamás lo voy a lograr al 100% por el grado tan grave de vejaciones y de violaciones a nuestros derechos humanos que se están cometiendo con esta reforma y con su implementación. Pero bueno, vamos a tratar de salir adelante. Vamos ahora a las recomendaciones. ¿Qué sí puedes hacer? La primera opción que como ex funcionario del Poder Judicial de la Federación yo buscaría sería dedicarme al arbitraje. En esta particular situación en la que nos encontramos, no me iría al litigio. Ya vimos que sí es posible, ya vimos las prohibiciones y ya vimos cómo pues son muy limitadas, están muy cortas todas las prohibiciones,
Podrías litigar, podrías dedicarte al litigio, pero yo en particular no me iría al litigio, más bien buscaría la forma de dedicarme al arbitraje y muy particularmente no hacer abogado de arbitraje, sino a buscar la manera de ser árbitro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tú ya tienes el perfil, ya estás acostumbrado a decidir entre dos posturas, ya tienes la formación que se requiere para tomar el argumento A, tomar el argumento B, determinar quién de esos dos tiene la razón y dictar una resolución. Entonces, creo que sería como el paso pues, más natural que podrías dar. El arbitraje, ya sabes, este método de solución de conflictos que surge a través de un pacto entre las partes contratantes, pues la verdad es que creo que va a tener un mayor auge, va a tener una mayor presencia. Hace poco estaba dictando una conferencia en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, allá en San Luis Potosí, y platicábamos justamente de eso. Hablábamos del compromiso que tenemos que asumir nosotros los abogados que estamos de este lado de la barandilla, para dedicarnos a fortalecer el arbitraje. Tenemos que fortalecerlo porque pues, el Poder Judicial de la Federación se va a debilitar, cada vez vamos a tener más jueces con ideología, jueces sin preparación, los litigios se van a encarecer, se van a hacer cada vez más tardados de lo que de por sí ya son, va a ser cada vez menos conveniente ir al litigio. ¿Eso qué significa? Que seguimos necesitando alguna forma de solucionar nuestros conflictos y, pues por consiguiente, creo que va a agarrar muchísima más fuerza todo este tipo de medios alternativos. Entonces, aquí tenemos un primer aspecto. ¿Qué haría yo? O sea, ¿cómo le haría yo para transitar de la judicatura al arbitraje? Bueno, pues yo personalmente, desde mi óptica, desde mi posición, lo que haría sería lo siguiente. Pues yo me acercaría en primerísimo lugar al Centro de Arbitraje de México. Me acercaría también a la ICC, a la International Chamber of Commerce, donde se dedican precisamente a esto, se dedican a fungir y a nombrar árbitros para todos aquellos asuntos en los que ambas partes están dispuestas a someterse a este medio alternativo de solución de conflictos. En tu calidad de juzgador, de juzgadora, de magistrada, de magistrado, vas a tener las puertas más que abiertas. Yo creo que va a ser bastante, pues no fácil, pero sí va a ser un proceso muy suave, muy bien llevado, el hecho de que te puedas convertir en árbitro. También me acercaría a todas las cámaras de comercio, porque también las cámaras de comercio tienen sus propios mecanismos alternativos, tienen sus propios árbitros, y pues convertirte en uno de ellos creo que sería una muy buena labor, una muy buena opción, sin que te deshicieras, sin que tuvieras que deshacerte de ese perfil que tanto tiempo y que tanto esfuerzo te ha costado construir, de ser juzgador, de ser quien resuelve una controversia. Esa sería la primera, y de la mano de esto, pues creo que yo también me dedicaría a mediación, ¿no? A otro medio alternativo de solución de conflictos. Aquí sí ya no solamente como mediador, sino que pues, ya tienes un trato muchísimo más directo con las personas involucradas en un conflicto, y pues también podría ser una muy buena opción. Aquí sí ya implica que te dediques a llevar a cabo tu labor, tu función, pues como profesionista independiente. Sin embargo, creo que también te permite ir muy de la mano de tu perfil de juzgadora, de juzgador. La segunda opción que yo escogería en tu lugar sería dedicarme al litigio, y me dedicaría al litigio especializado en la rama en la que fuese yo juzgador. Aquí hay que tener cuidado nada más con las prohibiciones, hay que tener cuidado de no incurrir en alguna responsabilidad. Sin embargo, insisto, creo que tienes la puerta perfectamente abierta. Tienes una ventaja enorme, precisamente esa calidad de ex servidor público del Poder Judicial de la Federación te va a ayudar muchísimo a la hora de atraer clientes.
Yo aquí lo que te recomendaría sería simplemente pon el foco en dos aspectos muy concretos y te los quiero decir, te los quiero compartir con todo cariño, con toda honestidad, con toda sinceridad. No me tomes a mal lo que te voy a decir a continuación. Número uno, tienes que enfocarte en la venta, en conseguir clientes. Efectivamente, tu calidad de ex servidor público te puede ayudar muchísimo, pero tienes que saber vender, tienes que saber promocionarte. Y cuando hablo de promocionarte, no me refiero a que salgas a TikTok. No, hay muchas formas, algunas incluso pueden llegar a ser mucho más efectivas que las redes sociales, pero tienes que saber hacerlo, tienes que saber vender. Ya una vez que alguien se ha sentado frente a ti para decirte, licenciado, maestro, doctor, quiero sus servicios, tienes que saber qué sigue a continuación, qué le tienes que decir. Entonces tienes que enfocarte en la venta, en conseguir clientes antes de buscar alguna otra tarea como, no sé, buscar oficinas, buscar a tu equipo de trabajo y conformarlo y pensar en un nombre y la papelería. Primero enfócate en conseguir clientes. Y ya una vez que tengas tu primer cliente y ya una vez que tengas tu primer asunto y tu primer anticipo, pues entonces ya ves si compras una computadora, si mandas a hacer papelería y ese tipo de cosas. Eso es secundario. Lo primario es conseguir clientes. Y lo segundo, que va un poquito de la mano, e insisto, lo digo con mucho cariño, tienes que enfocarte en el trato al cliente, en saber cómo el cliente vive la experiencia del cliente, porque déjame decirte, no es lo mismo tratar con un cliente que tratar con un justiciable. Aunque ambos roles los desempeñe la misma persona, y lo repito, no es lo mismo tratar con un cliente que tratar con un justiciable. El justiciable va a tu oficina de juzgador y va y te plantea un asunto y te dice, señor juez, pues sí, me deben, o señor juez, pues sí, no me han pagado la pensión, ayúdeme. Y hasta ahí, y a lo mejor lo ves 2, 3 minutos. Al cliente, aunque sea la misma persona, el abogado lo tiene que estar tratando con muchísima más frecuencia durante más tiempo, le tiene que estar eh, explicando más cosas, tiene que hablar con él sobre muchos más temas que solo su asunto, como por ejemplo, que si la cobranza, que si los gastos, que si no me hables después de las 10 de la noche y menos en sábado, todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que pues estudiar un poquito también sobre cómo debe tratarse a los clientes. Hay un montón de literatura al respecto. Si quieres, déjame en los comentarios tu pregunta y yo te puedo recomendar algún libro o algo en particular sobre ese tema y lo haré encantado de la vida. Y ya un poquito hablando de esto, ya de la mano de esto, pues sí, tienes que estudiar un poco la experiencia del cliente, cómo va a concebir el servicio tu cliente desde el momento en el que te contrata y hasta que le resuelves el asunto. Insisto, a un justiciable lo ves a lo mejor una, tal vez 2 veces a lo largo de todo un juicio. Al cliente lo ves diario. Y número 3, y mi favorita. Esta es mi favorita y esta yo creo que también te va a encantar a ti, que es la capacitación. La capacitación, ese proceso de adquirir nuevos conocimientos. Nada nos gusta más a nosotros los abogados que estar adquiriendo conocimiento, que estar tratando de mejorar nuestras destrezas, mejorar nuestro desempeño en una tarea, en una función específica. Todo el tiempo los abogados nos estamos capacitando constantemente y qué mejor que quien me capacite sea un ex juez, ex magistrado, ex funcionario del Poder Judicial de la Federación. Hay un montón de mercado para eso, la verdad. Y aquí lo que tenemos que hacer, lo que yo te recomiendo que hagas es, si lo vas a hacer, que busca tener una metodología en primerísimo lugar, busca tener una forma de enseñar y una forma de que tus alumnos adquieran a través de pasos en concreto el cómo hacer algo en particular. Entonces, tú tienes que tener una metodología y ya una vez que la tengas, pues va a ser relativamente sencillo que la puedas monetizar. La capacitación siempre tiene
un mercado, es un mercado muy noble y siempre va a tener muchas posibilidades de crecimiento. Ya una vez que tengas una metodología, te sugiero que busques la manera, además, pues de certificarte. Hay institutos de certificación de capacitadores, que tus estudios tengan validez oficial, que no sea simple y sencillamente nada más el anterior secretario del tribunal colegiado en materia laboral de no sé dónde. No, estoy inventando. No. O sea, que tus estudios tengan un grado de validez. Eso le va a dar un plus que te va a ayudar a sobresalir respecto de la competencia en el mercado de la capacitación en materia jurídica. Entonces, aquí tienes 3 ideas que a mí se me ocurren simple y sencillamente desde mi propia indignación de todo lo que ha pasado en este país, de la reforma constitucional que se aprobó, que se está implementando, de la manera en cómo se está implementando, de todo el entorno político que eso y todas las distorsiones políticas y sociales que esto está generando. Desde esa indignación se me ocurre dedicarme a esto en el caso de que yo estuviera en el lugar en el que tú estás en este momento. Te lo comparto. Dime, por favor, si en algún momento consideras que a lo mejor mis opciones no son las mejores, o si se te ocurre a ti alguna mejor, por favor, déjamela en los comentarios, porque esto nos va a ayudar a todos, absolutamente a todos, a que juntos construyamos una mejor abogacía. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias de verdad por escucharme, por suscribirte en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en la plataforma que uses. Y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y déjame tu comentario. Es gratis. Visita también mi blog personal, gibranmiguel.com, y sígueme en todas las redes sociales. En todas me encuentras como Gibran Miguel, para que entre todos formemos una abogacía que sepa monetizar su conocimiento jurídico. Y recuerda que tengo 3 libros, no 1, no 2, 3 libros para vivir del derecho que escribí especialmente para ti. Tu derecho es emprender, que encuentras en Amazon. Cómo crear y hacer crecer tu firma legal, editado y publicado por Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que encuentras en su librería aquí en la Ciudad de México y en su página de internet y en Amazon y en Mercado Libre. Y 5 errores al fundar tu firma legal, que está disponible de manera completamente gratuita, sin trucos, no te pido nada a cambio, en gibranmiguel.com/libros. En la descripción del episodio vienen los enlaces para que adquieras los 3 y nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional.